Hola a todos. En este video, nuestro grupo conformado por Carlos, Graving, Francis y mi persona William, vamos a hacer una demostración de lo que fue nuestro proyecto simulado en Simulink de MATLAB, el cual básicamente para esta etapa 2 consiste en una celda fotovoltaica que provee energía al sistema. Luego, para entregar esa energía, se utiliza un convertidor de potencia con un interruptor y finalmente se entrega esa energía a la carga, que en este caso es un supercapacitor. Entonces, básicamente vamos a ver cada una de estas etapas y luego ver los resultados obtenidos. Ok, entonces, primeramente tenemos la celda fotovoltaica, que es este símbolo que podemos ver aquí. Nosotros, para obtener los parámetros necesarios para esta celda, nos basamos en las ecuaciones presentadas en la primera etapa del proyecto. Entonces, utilizando esas ecuaciones, lo que obtuvimos es que la corriente de cortocircuito es 8,58 y el voltaje de circuito abierto es 2,85. Luego, con estos parámetros, nosotros obtuvimos que la celda fotovoltaica daba los 5 voltios necesarios para cargar el supercapacitor. Ahora, podemos ver que nosotros utilizamos una configuración de dos celdas fotovoltaicas en serie. Esto es para que pudiera brindar la corriente con mayor eficiencia. Después, como podemos ver en el diagrama, tenemos un parámetro externo que es esta constante y como la podemos ver, es 1360, lo cual es un valor nominal para la irradiación que nosotros encontramos pues comúnmente. Entonces, este parámetro es una entrada de la celda, puesto que la energía que entregue la celda va a depender directamente de este mismo parámetro. Después ya con todo este sistema en concreto de la celda más la entrada esta de la irradiación, tenemos lo que es la parte que brinda energía al supercapacitor. El supercapacitor que utilizamos usa internamente un modelo de tres ramas donde modelan como el comportamiento a corto plazo, mediano y largo plazo. Los parámetros que ahí ven vienen de una investigación donde experimentalmente se probó un capacitor Binatec de 100 faradios y 2,7 voltios. Y esos son los parámetros que se obtuvieron. En la configuración, ya que ese capacitor es de 2,7 voltios, era necesario poner dos en serie y dos pares de esos en paralelo para obtener un capacitor equivalente de 5 voltios, bueno, 5,4, pero cercano, y de 100 faradios para la investigación. El principal objetivo de esta etapa 2 era lograr conectar la celda fotovoltaica junto con el supercapacitor, para que así esta celda lograra cargar este supercapacitor. Para lograr conectarlos, primero que todo añadimos tres diodos, los cuales se muestran en el esquemático. El diodo D1 junto con el diodo D2 que están en serie son los encargados de evitar que haya una sobrecarga del supercapacitor. El diodo D3 es el encargado de evitar que el supercapacitor se descargue una vez cargado sobre la misma celda fotovoltaica. Luego añadimos un switch, es el encargado de cargar primero el supercapacitor y luego mediante una fuente de pulsos cambiar ese switch una vez durante la simulación para que así este se conectara a la resistencia. Este cambio se produce a los 500 segundos después de que se carga el supercapacitor. Una vez que esto sucede, el switch cambia de posición y hace que el supercapacitor se descargue sobre la resistencia R1. Esto para lograr ver mejor el proceso de carga del supercapacitor y cómo se descarga sobre esta misma resistencia. Bueno, ahora bien, una vez analizadas estas tres partes, podemos correr el sistema para ver los resultados obtenidos y como se muestra acá, tenemos este primer scope que tiene un amperímetro en la entrada para ver el efecto de la corriente que provee la celda fotovoltaica y por otro lado, este segundo scope que lo que hace es que aquí se utiliza un sensor de voltaje para ver el voltaje en el supercapacitor.
que lo que se requiere, el objetivo principal es que fueran 5 voltios. Entonces vamos a correrlo para ver los resultados obtenidos. Ok, empezamos con la corriente. Vamos a ver. Está cargando, no ha terminado de simular. Listo. En este caso, para la corriente de la entrada de la celda fotovoltaica, la que provee, vemos que como debería ser teóricamente, la corriente empieza alta y empieza a bajar hasta que llega a un valor constante luego de que ya se carga el supercapacitor, que como lo vimos es aproximadamente luego de 500 segundos cuando el interruptor cambia. Luego de que el interruptor cambia, lo que pasa es que se desconecta la celda fotovoltaica, entonces por eso la corriente que provee es muy baja. Aquí se ve que es aproximadamente cero, pero es un valor muy pequeño. Entonces vemos que se cumple que una vez que el switch cambia, la corriente debe ser muy baja. Y ahora con respecto al voltaje en el supercapacitor, que es aquí donde vemos el proceso de carga y de descarga, tenemos esta gráfica de por acá, en la cual vemos que alrededor de los 500 segundos, que es cuando cambiamos el switch, en este punto ya la celda, diga, el supercapacitor, ya está alrededor de un valor de los 5 voltios aproximadamente y dura alrededor de 500 segundos en cargarse o 8.33 minutos. Luego de eso, que se desconecta la celda fotovoltaica, lo que pasa es que ese valor del voltaje en el supercapacitor va a caer. Por eso vemos que tiene esta tendencia la gráfica y aproximadamente dura en llegar a cero, bueno, 0 voltios, que es esta línea de acá, dura alrededor de 18.33 minutos, lo cual tiene sentido porque la idea es que si tenemos una carga, que el proceso de descarga dure más que el proceso de carga. Entonces, estos fueron nuestros resultados obtenidos para este sistema y esta es la simulación en Simulink. Muchas gracias.